Bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Lo que suena es Led Zeppelin, lo que suena es Misty Mountain Hope, y a mi derecha, Gerardo Coca con la efeméride musical de la semana. Volvió el rock a Octavo Arte, bien, aplausos papá. acá en esta mesa. Y sí, me trajiste el Potro Rodrigo la semana pasada. Sí, hoy el programa íntegramente rock and rollero, después de una parte también medio, ¿cómo se llama? Cumbianchera del Rincón Uruguayo y del cuarteto en la efeméride musical de la semana pasada. Para reivindicarme traje esto así, Mauro Suárez que está bostezando y Sir comiéndose el micrófono en este momento en la mesa. Sí, te dije que llegué herido hoy. Me estuvo jodiendo toda la semana, vos que siempre la boqueás, que sos rockero, que vas al Potro Rodrigo. Bueno, hoy trajimos una efeméride musical 100% rockera, como dijo recién nuestro compañero y conductor, el chino Mindlich, Sí, Mariano Mindlich. Ese soy yo. Exactamente. Hoy, como todos los viernes, usamos el calendario y las fechas para poder combatir el olvido de alguna forma. Justamente hace 65 años, el 31 de mayo de 1948, John Bonham, baterista y pieza fundamental de la banda inglesa Led Zeppelin, nacía en Inglaterra para quedar en el inconsciente colectivo por sus habilidades y su destreza frente a los parques. Está considerado como uno de los bateristas más importantes de la historia del rock y sí, que ha influenciado a otros directamente. Sí, justamente al respecto iba a ampliar un poquito más adelante. Bueno, te calenté. No, te digo que lo tenía en consideración para poder decírselo a los oyentes, nada más. No te enojes vos. Como decía bien mi compañero Mauro Suárez, marcó a generaciones posteriores con técnica y estilo, justamente, ¿sí? ¿Por qué es lo que digo? Porque adquirió una forma particular de tocar la batería que hasta ese momento no se usaba, hasta ese momento el tipo de ritmo que se adquiría en el instrumento era más yacero, era golpear a la batería suavemente, y Bonham lo que hizo justamente es reventar los parches. Era eso lo que hacía básicamente. Algo más metalero. Exactamente, entre los músicos actuales de hard rock y de heavy metal es sin lugar a dudas la principal influencia. Pero nada salió de la galera, sino que tuvo todo un proceso de aprendizaje bastante largo, más allá de que murió joven. El primer contacto que tuvo con la música fue a los 5 años, que fue cuando empezó a tocar la batería. Bien de pendejo. Eso es lo que demuestra que, por lo general, además de tener ciertas habilidades innatas, sí, lo que se necesita es tener el toque mágico. Sí, y además el toque algo mágico que venía en la sangre, ¿no? Cuando uno empieza cualquier actividad, ¿no? Desde niño, como siempre le resulta más fácil. Adquirir absolutamente cualquier habilidad, no solo la música. Sí, está claro que el aprendizaje de uno cuando tiene 5 años es desde otro enfoque, a uno no le cuesta, es como que todo es nuevo y todo el tiempo, todos los días, cada minuto de tu día estás aprendiendo algo en esa época. Entonces es algo más, es como caminar, como hablar mejor. A él era tocar la batería. Exactamente, al mismo tiempo que aprendés a hablar, aprendés a tocar la batería. Entonces lo hizo tan fácil, tan natural como lo que sería hablar inglés en este caso. Exactamente, bueno, después de eso, el primer equipo que tuvo propio de batería fue a los 14 años, que fue un kit Premier. Y a los 16 años participó en el primer emprendimiento con un grupo, con una banda, que no tuvo mucho éxito realmente. Al tiempito se juntó con Robert Plant, que también fue uno de los participantes de la banda de la que estamos hablando y de la que estamos escuchando. El Tito Planta. El Tito Planta. Y a partir de ese momento comenzó a ganarse una reputación bastante particular, que fue la del baterista más ruidoso de Inglaterra. Justamente. Le pegaba duro y parejo. Le pegaba duro y parejo, exactamente. Y una perlita para contar al respecto: durante la grabación de uno de los demos de una de esas bandas que no fue tan exitosas, lo sacaron de los pelos, que tenía pelos al viento como todo rockero de esa época, del Birmingham Studio, porque el dueño del estudio
decía que no soportaba los ruidos que hacía con la batería. Hablaba de los ruidos, y escuchen, esto que suena es You Shook Me de Led Zeppelin, y escuchen la batería. Bueno, estábamos escuchando You Shook Me, un tema con mucho erotismo. Sí. Para que se suban acá a la mesa, para que se desnuden. Magda, no te... No, yo miro para Viste otro que lado. Led chicos. Zeppelin tenía mucho de eso. También tenía temas que arrancan como con este clima y de golpe explotan con algunos gritos. Pero tenía mucho esta seducción del rock que te va llevando un clima y de golpe explota con todo. Este tema no lo he escuchado, no sé si explota en algún momento o no. Va todo así. Pero bueno, Para el striptease. es una de las pocas bandas de la época que no se las puede caratular dentro de esa búsqueda de estilo. Más allá de que algunos temas sean más al palo, que otros sean un poquito más abajo, el estilo está definido y es claro en todo momento. Se sabe a dónde encaran, se saben hacia dónde van, y cada uno de los participantes, de los 4 participantes de la banda, tenían una función clara, sí, y que la cumplían a la perfección, ¿sí? Recién antes de escuchar el tema les contaba lo que pasó en Birmingham Studio, sí, ¿sí? Que lo habían echado por ruidoso, y 10 años después Bonham, sí, le mandó una carta al dueño del estudio diciendo... Si te molestaba esta música, además era un pelotudo, tenías un estudio de grabación, digo. No era esta música igual, era en otra banda previa. Ok, más heavy. No sé si más heavy, pero probablemente con menos conocimientos musicales. Bien. Tendría habilidades, seguramente no he escuchado porque no hay material, no es de fácil acceso ese material. Sí. Seguramente habría que ir a una disquería en Inglaterra para conseguirlo. Bueno, yo viajo entonces. No, vos no, sabemos pero, quién viaja. Vos no, pero uno de los productores va a viajar ahora dentro de quizás el hippie se va para la vieja Europa. El rastafacho de nuestro productor Hernán Echeverría va a estar viajando a ver a los Rolling Stones ahora dentro de un mes aproximadamente. Ah, bueno. Nada más. Móvil exclusivo. Sí. Entonces. Vale, queremos la remera de Octavo Arte firmada por Mick Jagger. Si no vuelvas. No, igual no se le escuchó absolutamente. No se le escuchó nada, pero está mintiendo. Sos un mentiroso. Pero, ¿qué carta le mandó 10 años después? 10 años después le mandó una carta agradeciéndole el consejo profesional, y además le mandó un disco de oro de los 10 que había ganado Led Zeppelin. Mirá. O sea, bastante irónico. Bastante irónico. Bueno, igual dicen, no hay patada en el culo que no te empuje hacia adelante. Tal cual, así que, exactamente. Muy bien. A comienzos del 68 fue cuando se formó la banda Led Zeppelin, que tenía tanto a Bonham como a Robert Plant en voz, ¿sí? A Jimmy Page en guitarra y a John Paul Jones en el bajo. A partir de ahí comenzaron con su primer gira en el mismo año en Estados Unidos, y fue cuando conoció las baterías Ludwig, ¿sí? Que las usó hasta finalizar su carrera, que su carrera fue finalizada con la muerte en realidad. Una muerte triste. Hablando rockera, como toda la que hablamos siempre. Un poco más de lo que yo hablaba como de estilo y técnica al principio de la efeméride musical. Sí. El estilo estaba marcado por un beat bastante rítmico, y además tenía fill, breaks explosivos, y además usaba unos palillos que no eran comunes en esa época, que eran los más pesados del mercado, que eran los que ayudaban a que les peguen con tal brutalidad. Peguen con tal brutalidad. Llegó a tener solos que duraron media hora el muchacho. Eso justamente es lo que vamos a escuchar en el tema de cierre. Pero también, antes de terminar, te quiero decir que fue uno de los precursores en el equipamiento, porque usaba congas, usaba timbales sinfónicos, y fue el primero que usó gongs sinfónicos y eléctricos. Estamos hablando de principios de la década del 70. Los adelantados, Led Zeppelin, unos adelantados por completo. Contame cómo murió para cerrar esto. Para cerrar esto, se murió el 25 de septiembre de 1980 en la mansión de Jimmy Page, que tenía en Inglaterra, que en realidad la mansión era un castillo.
Además del avión que tenían, vivían una excentricidad absoluta. ¿Qué la deben seguir viviendo los que están vivos? Seguramente ya con las limitaciones de la edad, ¿no? Pero... Sí, no se van a tomar 12 vasos de vodka en una hora. No fueron 12. No, 40 en 12 horas. 40 vasos de vodka en 12 horas. En menos de 12 horas. Sí, claro, con 12 no te morís. Y lo encontraron vomitado. Y es la muerte de todo rockero. Claro. La muerte que quiere cada rockero. Como murió Brian Johnson, Brian Johnson no, perdón, Bon Scott, ex líder de AC/DC, murió de la misma manera. Exactamente. Ahora, si les parece bien, les propongo que nos vayamos escuchando una canción que es puramente instrumental, que tiene un solo de batería increíble para poder disfrutar a Bonham, que es la efeméride del día de hoy. Es un tema que se lanzó en el año 1969 en el disco Led Zeppelin 2, así que escuchamos a John Bonham, Moby Dick, Led Zeppelin, acá en Octavo Arte.